Bueno, acá les voy a hacer una pequeña introducción a los computadores y sus conceptos básicos. Ya. Bueno, acá nos hablan sobre la introducción de los computadores. Ustedes saben que la informática es la ciencia que se encarga del procesamiento automático de la información, utilizado para ellos dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, como el computador, y que se considera como el soporte de los conocimientos y las comunicaciones. Esto es más que todo el concepto de la informática. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que se hacen posible fabricar objetos y modificarlos con el fin de satisfacer las necesidades del hombre. Como ellos encontramos las máquinas, los utensilios y lo que es el hardware y el software del computador, etc. Entonces, acá tienen un breve concepto sobre lo que es la informática, lo que es la tecnología y lo que es la comunicación. La comunicación, que es el conjunto de tecnologías desarrolladas para implementar, almacenar y distribuir información y enviarla de un lugar a otro mediante la utilización del hardware, del computador y el software como medio de sistema informático, lo que se le llama la comunicación TIC, ¿ya? Acá podemos ver las funciones del computador. Acá vemos varias funciones. Podemos decir que el computador es una máquina electrónica programable que procesa información, acepta, manipula y almacena de manera fácil y rápida. ¿Cuáles son las partes fundamentales? Lo que son el hardware y el software, que es la parte lógica y la parte física. ¿Cuáles son las funciones? Almacenar información, procesarla y generar resultados. Acá vemos lo que es el hardware. Ya nosotros sabemos que el hardware es la parte física del computador y es todo lo que se puede tocar, ¿ya? Acá vemos algunos componentes de hardware físicos, como ustedes pueden observar. Miran acá lo que es el disco duro, lo que es la impresora, lo que es el teclado, ¿ya? Y lo que es el monitor. Como lo observan en esta diapositiva, pueden ver todos esos componentes físicos que conforman un hardware. ¿Qué es software? Software es la parte lógica de la computadora, es todo lo que se puede tocar, ¿ya? Vemos aquí algunos ejemplos de software. Ustedes pueden mirar los que son los documentos Word, Excel, PowerPoint, y también podemos decir las aplicaciones, también los antivirus, ¿ya? Eso entonces toda la parte lógica, como son los antivirus, como son los programas, todo lo que es la parte lógica de la computadora. El hardware. El hardware consiste de partes básicas, como son la CPU, como es el monitor y como es el teclado. Vamos a hablar un poco de la CPU. Acá vemos la CPU, que también se le llama unidad central de procesamiento. Vemos lo que son las partes internas, como la tarjeta madre, o también llamada placa de base. Es un componente más importante de un computador, ya que él se integra y coordina todos los demás elementos que permite su adecuado funcionamiento. También vemos las memorias, la memoria RAM y la memoria ROM. Ya ustedes saben que la memoria RAM puede leer, escribir sobre sí mismo, por lo que es la memoria que utilizamos para los programas y aplicaciones que utilizamos día, y su inconveniente es que si se pierde la alimentación eléctrica, la información presente en la memoria y también se pierde.
Vemos también la memoria ROM, que solo se puede leer, y es la memoria que se usa para el BIOS del sistema. Entonces, acá vemos lo que es el concepto de una tarjeta madre y vemos el concepto de memorias y de dos clases de memoria como son la RAM y la memoria ROM. Acá nos podemos hablar lo que es la tarjeta de video, que es la encargada de procesar los datos que vienen de la CPU y transformarlo en información comprensible y representarla en un televisor o en un monitor. También vemos el módem, que sirve para llevar la información o más bien para conectar una línea telefónica con la computadora y se utiliza para acceder a internet u otras redes. Vemos la tarjeta de red, que es la que comunica a los computadores y hace posible que se pueda compartir recursos entre ellos. También vemos las tarjetas controladoras, tarjetas de expansión que permiten la conexión de varios tipos de dispositivos internos, como son los discos duros, como son las unidades ópticas, como son los disquetes y los puertos. Acá vamos a hablar un pequeño concepto de cada parte interna. Vamos a hablar del concepto de disco duro, que podemos decir que es un dispositivo de almacenamiento que puede conservar la información aunque se pierda la energía. Hablamos del microprocesador, que es el cerebro del computador. Aquí se realizan las operaciones aritmético-lógicas, los buses de datos que permiten el control y la comunicación con el resto de los componentes, la tarjeta de sonido, que es un elemento del ordenador que permite administrar la entrada y salida del audio. Generalmente reproducen sonido y permite la entrada o grabación del mismo. Vemos la fuente de poder, que también se puede llamar fuente de alimentación, que es el dispositivo que provee la electricidad con que se alimenta una computadora o ordenador. También vemos el ventilador, que es un dispositivo que evita el recalentamiento del computador. Las ranuras o puertos. Las ranuras son los lugares donde se interceptan o conectan a presión las diferentes tarjetas de interfaz de los diferentes dispositivos periféricos o de hardware que se instalan en el computador. Vemos lo que son los puertos, que es el lugar por donde entra o sale la información, o ambos. Ejemplo, el puerto donde se conecta un módem o una impresora. Acá vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos periféricos. ¿Qué son? Los dispositivos externos, componentes situados fuera de la CPU de las computadoras. Constan de dos dispositivos, que son los de entrada y los de salida. Los dispositivos de entrada proporcionan la información e instrucciones, como como el mouse. Como pueden ver un ejemplo, el mouse. Podemos ver los escáneres, las cámaras digitales y las webcam. Acá vemos el lápiz óptico, los manos libres. Todos estos son dispositivos de entrada. Los micrófonos, los joystick y los UPC. Vemos los dispositivos periféricos de salida. Son los dispositivos externos que transfieren información de la CPU de la computadora al usuario, como son las plotter, las impresoras, los baffles. Aquí vemos algunos ejemplos de cada dispositivo de salida. Acá vemos el monitor, vemos el videoproyector. ¿Ya? Entonces, esto es todo el concepto de los dispositivos de entrada, de salida y de las partes internas del computador. El software. ¿Cuáles son los tipos de software? Del sistema, existen de aplicación y de programación. ¿Cuáles son los del sistema? Los del sistema son como Windows o Linux, que sirve para que el hardware y el software funcionen correctamente. ¿Cuáles son los de aplicación? Vemos como el Word, el Excel y el Internet Explorer.
sirven para que el usuario del computador pueda realizar diferentes tareas, como son las cartas, los documentos, etcétera. ¿Cuál es el software de programación? Como son el Visual Basic, como son el Java, ¿ya? Que nos sirven para cuando deseamos crear nuestros propios programas. Estos son para la creación del programa. Entonces, aquí vemos un pequeño concepto de lo que es un poco la introducción a los computadores y todos sus conceptos básicos. Ricardo Herrera, ¿me escucha perfectamente? ¿Tiene alguna pregunta sobre el contenido programático, sobre el tema de la asignatura? Por favor. Ricardo Herrera, por favor, ¿tiene alguna pregunta o alguna inquietud sobre el tema, sobre el contenido programático de la asignatura?
Jóvenes, otra cosa. Miren, tienen que matricular. ¿Ya matricularon la asignatura? Ricardo Herrera. Gian Camilo Peña, ¿ya matriculó la materia? ¿Y Ricardo, ya matriculó la materia? Bueno, jóvenes, bueno, la primera clase es, es sobre una presentación. Ya saben que yo soy el nuevo profesor de esta asignatura de sistema operativo. Ya ustedes saben cuál es mi modelo de trabajo, cuáles son las metodologías mías. También les hablé, vuelvo y les repito, de una introducción a los computadores y de paso se leen el material de estudio, se leen siempre en cada clase yo les coloco un material de estudio para que ustedes se lo lean y vayan desmenuzando un poco el tema de las clases. Ricardo, ¿tienes problemas de audio que no me escuchas? ¿Qué pasa? Te estoy escribiendo, Ricardo.
Bueno, jóvenes, entonces, mañana nos vemos entonces, Dios mediante, a las 10 de la mañana, puntualito de 10 a 12. Ya ustedes saben que cada clase dura 2 horas, de 10 a 12. Entonces nos vemos mañana de 10 a 12 para seguir con la asignatura. Parece ser que Ricardo tiene problemas con el audio, Gian Camilo. Pero bueno, esperemos que Ricardo resuelva ese inconveniente. Entonces, Gian Camilo, mañana puntual de 10 a 12. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde y cuídense mucho, no salgan a la calle, ojo con el COVID, lávense las manos, mucho alcohol y mañana seguimos Dios mediante la clase de 10 a 12, esta primera clase. Y bueno, léense el material de estudio, léanse el material de estudio, que tengan una buena tarde. Y Gian Camilo, no se le olvide de llenar el parcelador. Usted sabe que todos los días tiene que llenar el parcelador.